Soy Marta Barandiarán, soy profesora del Colegio de Madrid y también antigua alumna. Trabajo en el equipo de Educación en la Justicia de la Fundación ya desde hace unos cuantos años. Y bueno, hoy estábamos con vosotros, todo el equipo de Educación y el delegado de Acción Social de vuestros colegios, pues para iniciar juntos una reflexión que queremos continuar en los próximos años, en sucesivos claustros. Lo que queríamos era pues, pensar cómo está la educación en la justicia en nuestros colegios y también ver por dónde podríamos seguir caminando. Y bueno, hoy querríamos pues, empezar a hablar de este tema, ¿no? Entre nosotros y empezar a cuestionarnos. Para ello os vamos a proponer 4 ejercicios. Yo os voy a proponer el primero de ellos. En lo sucesivo, pues cuando terminemos este ejercicio, otros miembros del equipo de educación os van a presentar los siguientes, ¿vale? El primero es sencillo, pero no tan sencillo. Para empezar, os voy a presentar un presupuesto, ¿vale? Una frase que entiendo que no nos puede dejar indiferentes. El presupuesto es el siguiente. La educación en la justicia tiene que formar parte de la esencia de nuestro proyecto educativo. Ese es nuestro presupuesto. Y yo os pregunto, ¿qué pensáis de esto? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Tiene que ser así? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué dificultades encontramos? ¿Qué nos hace pensar esta afirmación? Bueno, lo que os surja. Es un primer ejercicio para poder continuar con los siguientes, para ir calentando motores, ¿vale? Venga, os dejo. Vamos pensando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Han surgido cosas? ¿Ha sido difícil? Bueno, no os preocupéis, será un primer ejercicio de 4, así que todavía nos queda camino. Yo no quería terminar este ejercicio sin contaros un poco lo que pienso de esta afirmación. Llevo ya unos cuantos años trabajando en este colegio y formando parte de la familia corazonista, y hay una de las preguntas que me hago constantemente, que es esta de aquí. ¿Para qué existen nuestros colegios, ¿no? ¿Para qué existe nuestro colegio corazonista? Para mí es importante porque yo creo que centra mucho el trabajo. Los colegios están para muchas cosas, casi para todo. Yo creo que pues tenemos el riesgo de perder el norte. Es muy importante respondernos a esta pregunta. ¿Para qué existe fundamentalmente nuestro colegio? Porque eso nos ayudará también a saber en qué tenemos que invertir nuestros esfuerzos. Y bueno, yo tengo aquí apuntadas 2 razones que tenemos todos, ¿no? Una primera razón es esta. Nuestra escuela tiene como referente a Jesús de Nazaret. Nuestra escuela es una escuela cristiana y eso ya nos marca. Jesús de Nazaret se posicionó durante toda su vida a favor de la justicia, a favor de los pobres. Él tomó una postura muy clara. Y ya eso no nos deja elección a nuestra escuela. Por otra parte, quería mostraros esto. Bueno, yo creo que es bastante clara. Es nuestra realidad. Es así, así de dura. La riqueza y la pobreza. El sufrimiento. Bueno, esto es lo que convive en nuestro mundo, ¿no? Y claro, tampoco nos deja indiferentes, ¿no? No queremos dejar de ser sensibles a esta realidad. Y creemos que nuestra escuela tiene que ayudar a ser sensible ante esta realidad, tiene que sensibilizar. Y esa es la otra gran razón. Queremos que la realidad entre en nuestra escuela, para que nuestra escuela sea servidora del mundo. Eso es lo que tengo que decir un poco de esta afirmación, ¿no? Por eso creo que realmente la educación en la justicia tiene que formar parte de la esencia de nuestro proyecto educativo. Y aquí os dejo. Nos quedan todavía otros 3 ejercicios. Mucho ánimo.
Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Almudena González. Soy profesora de educación infantil del Colegio Corazonistas de Madrid y desde el origen en el que se creó el grupo, el equipo de educación para la justicia de la Fundación Corazonistas, pues decidí participar de él. ¿Y por qué decidí hacer esto? ¿Qué razones fueron las que me llevaron a actuar así? Bueno, pues por un motivo principal, ¿no? La educación es uno de los pilares más importantes de mi vida como maestra que soy, y también porque la búsqueda de la justicia era lo que me ayudaba a conectar con mi sensibilidad más profunda, ¿no? Con ese deseo de acercarme al hermano, de acercarme a la realidad del mundo y desde ahí, bueno, pues crecer en esa sensibilidad que yo tenía, ¿no? Que yo tengo. ¿Y por qué os cuento esto? Desde que hemos empezado, ¿no?, esta formación de profesores, donde nos hemos estado planteando si nuestro colegio tiene que plantearse si la educación para la justicia es algo importante. Bueno, pues tenemos que plantearnos también cuáles son esas razones por las que nos lleva a querer trabajar por la justicia en nuestro colegio. Y bueno, organizando este claustro, esta formación para los profes de los colegios de España, de corazonistas, encontré un vídeo que me fue sugerente y que me ayudó a plantearme el motivo por el que un niño o una persona, en este caso es un niño, es capaz de levantarse, cambiar su actitud y querer comprometerse con el mundo. Esa es la razón que le llevó a este niño del vídeo que vamos a ver ahora a querer comprometerse con la justicia. Y vamos a verlo y después seguimos comentando el vídeo y profundizando sobre cuáles son nuestras razones para trabajar por la justicia. Hay gente que nace dispuesta a ayudar a los demás. Hombres y mujeres que más tarde o más temprano acabarán siendo voluntarios de la Cruz Roja. Ayúdanos. Bueno, ¿cuál ha sido la razón, ¿no?, por la que el niño se levanta y le pone el chupete? ¿Cuál ha sido la razón que le ha hecho moverse y actuar? Pues principalmente es la emoción, es el sentimiento, es la compasión y es al final la emoción es lo que origina el movimiento, es el sentimiento el que va configurando nuestras convicciones y nuestra forma de ser. Y estas emociones, estos sentimientos muchas veces nos llegan en un determinado momento, ¿no? O hay algo que lo provoca, hay algo que lo activa. En este caso, el niño, pues, al ver este anuncio de la televisión, él se conmueve. Eh, y desde nuestra condición como maestros, como educadores cristianos, seguro que tenemos, y si echamos la vista atrás o hacemos un recorrido interior, seguro que encontramos bueno, pues, aquel momento en el que comprendí eh, que tenía que educar para la justicia, que tenía algo que aportar al mundo, que tuve esa sensación de querer levantarme y poner el chupete, ¿no?, como hizo el niño, o, o que simplemente una frase de un libro o un trozo de una película nos conectó con nuestra emoción y con nuestro sentimiento de querer hacer algo por el mundo y querer colaborar con la justicia social. Y me parece que esa es la razón de gran valía, ¿no? Es eso, ¿no? Es esa emoción, ese sentimiento, eso que te provoca, eso que te hace levantarte, es lo que te va a originar el movimiento y tu convicción. Vamos ahora a dejarnos unos minutos para poder rescatar dentro de nosotros ese momento, esa frase
ese encuentro que te ayudó a comprender que tú tenías algo que aportar, que tú te querías levantar, ¿no? y te querías mover para participar del mundo y de su justicia. Vamos a replantearnos, a mirar para adentro, y os vamos a dejar unos minutos para que cada uno pueda escribir en una frase cuál fue ese encuentro, cuál fue esa frase, cuál fue ese trozo de peli, no sé. Rescata ese momento donde tú encontraste una razón para educar desde la justicia. Venga, os dejamos ahí con vuestro recorrido personal, con vuestro interior, para poder encontrar ese momento. Hola de nuevo, espero que hayáis podido compartir desde vuestro recorrido personal cuáles han sido esas frases, esos encuentros con la justicia, y también quería participar con vosotros de mi reflexión y de cuando yo estuve preparando este encuentro para vosotros, cuál fue ese momento donde yo pude tener un encuentro con la justicia y replantearme, ¿no? Que yo también quería hacer algo, ¿no? Fue viendo la película de Óscar Romero, y a mí me conmovió la angustia con la que Óscar Romero gritaba al ejército salvadoreño que todos somos seres humanos. Ese sentimiento de querer cuidarnos, de la necesidad, la justicia, de que todos somos iguales y que debemos cuidarnos los unos a los otros, es lo que me hace también preguntarme cuál es el origen de la creación de los institutos de los Hermanos del Sagrado Corazón. El origen en el que se crea nuestra congregación tiene mucho de esto, tiene mucho de conmoción, de emoción, de corazón, de ver una realidad y sentir de verdad que algo teníamos que hacer, que algo tenemos que hacer, y es nuestra llamada a seguir educando desde el corazón. Nuestro carisma está lleno de esta compasión, de esta pedagogía de la confianza, de querer acercarse al hermano y sentir el sufrimiento con él y querer acercarse y arrimar el hombro. Eso es educar para la justicia. Ojalá podamos seguir rescatando esa emoción, ese corazón, y lo sigamos transmitiendo generación tras generación otros 200 años más. Aquí os dejo. Vamos a seguir reflexionando sobre la educación para la justicia, que es tan importante y tan vital en nuestro carisma. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Alberto Vicente, soy profesor en un colegio de Madrid, Colegio Reinado Corazón de Jesús de las Madres Celadoras. También soy exalumno corazonista del Colegio de Madrid y miembro del equipo de educación de la Fundación Corazonista. Bueno, estamos en este ejercicio que os vamos a proponer con una pregunta muy sencilla: ¿cuál es la realidad de nuestro colegio? Esta pregunta viene en contexto con lo que veníamos en proceso haciendo hasta ahora, previo al paso de respondernos qué es lo que tenemos que hacer en la educación para la justicia en nuestros colegios. Queríamos que nos planteáramos esta pregunta y lo queríamos hacer a partir de un pequeño ejercicio donde vamos a ver la viñeta de Quino, una viñeta de este gran autor, y a partir de ella, ¿qué preguntas nos surgen en relación a este tema? ¿Vale? Vamos a ir leyéndola conjuntamente. ¿Os parece? Pues empezamos. Janina y Gonzalo se conocieron en la carrera de Administración Empresarial. Invirtieron miradas, evaluando qué interés afectivo podrían obtener uno del otro. Viendo que la tendencia de la tasa de afinidad iba en alza, decidieron implementar una relación más sólida. Tras constatar fehacientemente un efectivo incremento del índice de estabilidad alcanzado en común, fijaron un plan prioritario de objetivos. Objetivos que fueron cumpliendo en cada una de sus etapas
según el conciso cronograma previamente establecido. Hoy, logradas todas las pautas y cubierto el plan de producción deseado, viven felices, rodeados del entorno afectivo que les brinda esta gran comunidad que entre todos estamos ayudando a construir. Bueno, yo creo que después de esta viñeta, seguro nos surgen un montón de reflexiones. Bueno, pues esas reflexiones nos gustaría que fueran transformadas en preguntas, ¿no? Para intentar responder a esa cuestión primera que os he planteado. ¿Cuál es la realidad que tenemos en nuestra escuela? Venga, nos vemos en unos minutos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Me imagino que habrá surgido alguna pregunta, ¿no? Respecto a cuál es la realidad de nuestro colegio y algún interrogante más también respecto a la viñeta que hemos leído de Quino. Bueno, yo os quiero compartir también lo que yo he reflexionado respecto a este tema. Cuando nos proponemos educar en la justicia a nuestros alumnos, lo primero que me surge es saber cuál es la realidad que están viviendo nuestros alumnos, si son accesibles, si llegan a comprender lo que les está rodeando, ¿no? Creo que es muy difícil el contexto social en el que vivimos y que podamos traspasar esa frontera de tocarles el corazón y que entiendan un poco lo que lo que viven más allá de sí mismos. ¿Qué le estamos aportando? Bueno, pues también importante, ¿no? Después de leer sobre todo esta viñeta de Quino, si no tenemos una reflexión propia, ¿no? Es muy difícil que podamos aportarles algo desde el ejemplo. También cómo podemos seguir mejorando en nuestra acción educativa, en nuestra enseñanza, en nuestro quehacer en la educación para la justicia. Esto yo creo que lo hacemos muy fácil, ¿no? Cuando hacemos las memorias y en nuestras asignaturas, ¿no? Pero creo que también sería interesante, ¿no? Que respecto a la educación que podamos hacer para la justicia, que también pongamos ese énfasis en cómo podemos seguir mejorando en nuestra acción educativa. Y por último, sí que me surgía algo como corazonista, si tendrá algo que ver ser educador corazonista con educar para la justicia social, ¿no? Si tiene algo que ver el ser cristiano con educar para la justicia social. Bueno, yo creo que mucho. De ahí también nuestro compromiso desde la Fundación y yo creo que compromiso por parte de todos, como profesores, como educadores corazonistas, de seguir en esta línea. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que hayáis podido compartir y haber podido disfrutar un poco de este ejercicio. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Víctor Ballesteros, soy profesor, no en Corazonistas, en Colegio de las Hijas de la Caridad, en Madrid, pero estoy trabajando en Corazonistas y fui antiguo alumno, pertenezco al equipo de educación también, y bueno, yo creo que estaremos ya un poco cansados de reflexionar sobre la educación en la justicia, llevamos ya varios ejercicios muy intensos, pero yo os quería proponer, pues, darle una vuelta de tuerca más al asunto, ¿no? Me gustaría que pensáramos que no toda la educación en la justicia es igual, ni tiene pues el mismo valor o intensidad, ¿no? Entonces, se nos ha ocurrido pues presentaros un gráfico en el que vamos a ver cómo podría haber varios niveles en esto de la educación en la justicia, ¿no? Voy a intentar explicarlo lo mejor posible, a ver si lo consigo. Lo que hemos pensado. Vamos a ver, habría un primer nivel que sería el de conocer. ¿Y qué abarcaría este nivel? Pues nada, este sería el tema de ir conociendo la realidad del mundo, pues a base de campañas,
pues de noticias, de estudios. Si alguna vez montamos algo con las asignaturas en las que incluyamos información de la realidad del mundo, ¿no? Etcétera, ¿no? De injusticia del mundo. Bueno, sería conocer, ¿no? Conocer lo que está pasando en el mundo, que sería un primer paso, ¿no? Un segundo paso sería el tema de sentir. ¿Sentir qué sería? Pues hacer experiencia interior de todo esto, ¿no? Es decir, empatizar pues, con lo que está pasando a mucha gente, con la realidad de sufrimiento de mucha gente. No solo conocer, sino ir más allá, ¿no? Es sentirte implicado. Tu persona, pues, de alguna forma, entender que, o sea, que no es ajena a lo que ocurre, ¿no? Que forma parte y que tiene algo que hacer, algo que decir, ¿no? Bueno, pues ese sería un segundo paso. Para eso, pues habría falta, pues tener experiencias de contacto con la realidad, hacerlo pasar un poco por el corazón, ¿no? No solo por el conocimiento, ¿no? Claro que, bueno, pues habría todavía un pasito más, ¿no? Como veis, cada vez se va haciendo más estrechita esta pirámide. Supongo que entendéis que es porque pues no todo el mundo va a llegar a estos niveles, ¿no? de comprensión de la educación en la justicia, ¿no? ¿Comprender qué sería? Pues ya tener una visión global, ¿no? Es decir, ya tener una formación, no solo haber hecho experiencia, no solo haber sentido, ¿no? El sufrimiento de los pobres, etcétera, sino además, pues tener una formación y una visión que te hacen entender que esto es algo básico, importante en la historia para poder interpretar lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y el último paso sería esa cúspide de la pirámide a la que llegan unos pocos, que sería el decidir, ¿no? ¿A qué nos referimos? Pues con decisión. Pues a que, bueno, en la vida tenemos que elegir muchas cosas, pero hay cosas que son un poco intrascendentes y hay otras que son fundamentales en la vida, ¿no? Pues esas fundamentales en la vida, que es el trabajo, a qué me voy a dedicar, el tipo de familia, cómo quiero educar a mis hijos, cómo quiero gestionar pues, el dinero que gano, en qué tipo de movimientos quiero participar, qué quiero hacer con mi tiempo libre. Bueno, todas esas decisiones que uno tiene que tomar importantes en la vida, que estuvieran tocadas por la educación en la justicia, ¿no? que uno ha recibido, ¿no? Y tuvieran una parte importante, ¿no? En esas decisiones. Claro, ese sería el máximo nivel, ¿no? Al que podría llegar una persona, ¿no? que se está educando en la justicia, ¿no? Entonces, nada, simplemente pues deciros que esto es lo que os queríamos plantear, ¿no? Que pensáramos un poquito lo que hacemos en el colegio o lo que hacemos con cada uno de nosotros con nuestra labor educativa, en qué nivel está, ¿no? Es decir, todos los eventos, las experiencias que tenemos, ¿no? ¿A dónde conducen a las personas, ¿no? ¿A qué nivel? Estamos pensando solo en el de conocer y sentir, entendemos que tendríamos que llegar un poquito más lejos y que tendríamos que ir formando, nos tendríamos que ir formando las personas para llegar a este último, ¿no? paso, que sería el de decidir, ¿no? Pues nada, simplemente os planteo de nuevo la frase inicial, aunque con un pequeño matiz. La educación en la justicia tiene que formar parte de la esencia de mi labor educativa en el colegio. No sé si habéis visto la diferencia con cómo empezó la sesión, ¿no? Y nada, solo un ejercicio más, el último, ¿no? Que no hace falta que lo terminemos, por supuesto, hoy, sino que podríamos pensar que pues podríamos ir dándole vueltas, ¿no? A ver qué vamos pensando, qué vamos discurriendo, ¿no? ¿Por qué propuestas concretas, es importante lo de concretas, deberíamos apostar para que nosotros y nuestro colegio crezcan en la educación en la justicia, ¿no? Es decir, para que vayamos consiguiendo avanzar en la educación en la justicia. Pues nada, ahí os lo dejo, os dejo ahí la tarea. Venga, gracias.
Bueno, pues yo también he hecho el ejercicio, también me he puesto esa pregunta delante y he pensado que se podría hacer pues en un colegio, ¿no? Y en mi labor educativa, para mejorar, ¿no?, en la educación en la justicia. Entonces se me han ocurrido pues tres cosillas, ¿no? La primera es que darle mucha importancia, pues cada vez que nos llega algo relacionado con la educación en la justicia, una campaña, pues una conferencia, una propuesta de lo que sea, una experiencia, pues apostar muy seriamente con ella, ¿no? Intentando arrastrar pues a todas las personas, alumnos, profesores, padres, para que participen, ¿no? Eso sería lo primero, ¿no? Lo más básico, pero también lo más del día a día, ¿no? Lo segundo, yo creo que habría que intentar impregnar pues nuestras asignaturas, ¿no?, en las clases normales, pues yo creo que hay que darle hueco a la educación en la justicia, ¿no? Creo que para eso a lo mejor pues estaría bien repensar un poco cómo damos las clases y ver dónde se podría introducir pues algún dato, alguna referencia, algún ejercicio que pudiera acercarnos un poquito más a la realidad del mundo, ¿no? Siguiendo dando nuestras asignaturas, pero con ese matiz, ¿no? Con ese matiz que hiciera que los alumnos entendieran que esto está presente de verdad, ¿no? Y que toca a todo, ¿no? Todo absolutamente, ¿no? Y la tercera, yo creo que es importante que entendamos que tenemos que formarnos en la educación y la justicia, que no podemos estar a expensas de solo lo que nos muestran los medios de comunicación, lo que nos llega así de refilón, ¿no? Tenemos que intentar poco a poco formarnos, ¿no? Entonces yo creo que el claustro pues debería de tener esto como una de las tareas, ¿no? Formarse en la educación y en la justicia y cada uno de nosotros pues en la medida de lo posible, ¿no? Hay cursos, podemos compartir pues experiencias, podemos enterarnos de cosas, de conferencias, traer a gente. Yo creo que es esencial, ¿no? Tiene que estar en nuestra agenda de formación y en nuestro día a día. Pues nada, muchas gracias por compartir este ratillo con vosotros y ya nos veremos en Coras en alguna ocasión.